Capítulo 51. Alaben al Señor porque Él es bueno, canten himnos a su nombre porque es bondadoso. Salmo 135:3. Segundo viaje a Ure. Según mis recuerdos, por allí en agosto de 1922, vine a San Pedro, dejando a mi madre ya bastante mal de salud en Dabeiba. Desde la última posada en Poleal, montaña frigidísima de la cordillera central, comencé a sentir cierto inconveniente en un dedo, en donde me había sacado hacía 8 días una nigua, y tan pronto como monté en la mula que conllevó conmigo tras las inclemencias de las trochas de Urabá, y cuyo nombre era Las Flores, sentí que ella también tenía un cojito. ¿Qué nos pasaría en Poleal? Pues seguramente que a cabalgadora y a cabalgadura nos había dado un beso el frío, porque cuando llegamos a San Pedro, la mula estaba cojísima y esta pobre cabalgadora no daba paso por la hinchazón y el dolor en el pie. Total que llegamos enfermas y de lo mismo. ¿No ve en esto, reverendo padre, una curiosidad de las muchas con que Dios nos regala? Pues cada día la pobre mula estaba más mala y los veterinarios no acertaban en el achaque. Que es hormiguillo, decían unos, que renguera, decían otros. Y el resultado era que las medicinas no resultaban y que el pobre animal ya no se tenía en pie, con una cadera grandísima y todo el muslo y la pierna hinchadísimos. Parecía que iba la congregación a perder a la mejor de sus mulas. Y entre tanto, la cabalgadora sufría con el pie reventado, muy hinchado y con dolores inauditos que llegaron a producirle fiebre. Se consultó a Medellín y aunque se aplicaban los remedios que allí mandó un magnífico médico, cada día estaba peor. Las medicinas caseras tampoco dieron resultados y se llegó hasta el caso de pensar en amputación del pie. Todo cuanto se necesitaba para conducirme a Medellín en una camilla estaba listo. Ya la mula estaba comenzando a mejorar con fricciones de manteca que, si no recuerdo mal, esta servidora le recetó con sal bien caliente. Pues cuando se aprestaban los peones que habían de salir conmigo para Medellín, se me ocurrió poner el mismo remedio de la mula, y al efecto le dije a una hermana que sin decirle a nadie nada me diera un poco de manteca de la mula, y para mejor asegurar que nadie lo sabría, le dije que me la echara por una ventana. Dios mío, ¿qué fue aquello? Desde la primera plomada sentí bienestar en la herida y comencé a ver menos irritada la hinchazón. En vista de estos buenos efectos, dije que se aplazará el viaje para el día siguiente, y todas naturalmente convinieron. 3 o 4 días después, tanto la mula como esta servidora estábamos restablecidas. Buenas. Dios mío, qué coincidencia tan especial. Esto lo dejo aquí, reverendo padre, para que se vea la acción de la providencia y cómo Dios me mostró cuál mula es el organismo humano y cuán poca diferencia hay de los cuerpos de los irracionales a los de los racionales. Además, la providencia no lo permitió inútilmente, porque mientras estaba tirada con el pie inhábil, pude escuchar varias enseñanzas muy sabias de un santo padre eudista que se encontraba enfermo de una tuberculosis ya sin remedio, el cual en sus largas horas de soledad y dolor tenía como único solaz el pasar algunas horas enseñándome costumbres y usos de las casas religiosas, de modo que pude formar mi idea clara de algunos asuntos.
era este padre francés y se llamaba el padre Rizal. Poco tiempo después murió santamente. Cuando ya estuve bien, consulté a Dabeiba para ver si la gravedad de mi madre me daría tiempo de hacer un viaje a Ure, pues aquella fundación no se había visitado en 3 años que llevaba. Mi madre, es decir, la hermana del Sagrado Corazón, con la generosidad de que usó siempre, me contestó que me fuera con tranquilidad y que confiáramos en Dios, que volvería a tiempo de verle los últimos momentos. Las otras hermanas también me contestaron que fuera en nombre de Dios. Por la trocha de Cáceres. Salí pues con la hermana María Mercedes y por evitar gastos y navegaciones largas, resolvimos hacer el viaje por la trocha de Cáceres. Esta medida me la desaprobó Carmelita de modo enérgico por temor a las penalidades de aquella trocha. Pero como las hermanas convinieron y todos vieron las ventajas de aquel camino, tuve que disgustar a Carmelita, y no que temiera a Carmelita por el lado por donde es de suponerse, esto es, por ese mismo con que las amistades de familia se manejan. No, jamás ni Carmelita ni mi madre, ni aun Juancho me impidieron nada de lo que fuera servicio de Dios, por prudencia puramente humana. Pero sí pensé que mi deber era tomarme las incomodidades de la trocha para no dejarles después a las hermanas un ejemplo no muy edificante. No pasó por mi cabeza que aquello sí pudo ser funesto. Imitar mejor a Jesús. Al pasar por Santa Rosa recibí la bendición del ilustrísimo señor Crespo, quien todavía no trataba de salir de Santa Rosa, y partimos con un peón muy bueno, peón que siempre merece que se le tenga en la cuenta como bienhechor, ya que tantas veces expuso su vida por salvar la mía. Se llama Abel Arboleda. Llegamos a Yerumal y allí permanecimos unos días en la casa de las hermanas capuchinas y Julia Salazar, la antigua discípula y amiga adictísima. Me indicó y pidió que diera alguna conferencia o habladita, como la llamábamos, a las señoritas de la población. Accedí y hablé a un regular número de señoritas mucho rato. No era posible que ellas comprendieran muy bien lo que es la obra de la congregación, porque aún eran cosa muy desconocida en Colombia el asunto de misiones, y no se daban mucha cuenta de lo que era un salvaje, ni mucho menos de las grandes agonías que su vida encierra. Sin embargo, como fruto de esta habladita, saqué el que se dieran cuenta de que debían ayudarnos y enviarnos algunos cacharritos de esos que tanto sirven en las misiones para traer a los pobrecitos salvajes. Además, por mucho tiempo consideré perdido el trabajo para vocaciones, pero varios años más tarde me ha dicho la hermana del dulce nombre que en esa habladita se confirmó más en el deseo que ya tiempo en tiempo le venía de entrar a la congregación. Por si fuere útil alguna, voy a dejar aquí un incidente al parecer sin importancia. Julia Salazar ha sido siempre dócil a mis enseñanzas y me ha consultado algunas veces. En esta vez, sin consultarme nada, me refirió a algunos disgustos que le había dado un señor inspector y cómo ella se había ranchado en aquello que no debía hacer, y su respuesta dio origen a una enseñanza que varias veces he dado, padre, a mis hijas, y que creo que si siempre la siguiéramos, imitaríamos mejor a Jesús y le agradaríamos más. Me respondió la buena discípula: lo hago así para que el inspector vea que sobre uno no pueden montar todos. Esta frase un poco vulgar
indica entre nosotras que no nos dejamos humillar del primero que quiera abatirnos. Esto me dolió a que la pobre Julia se cuidaba poco, a pesar de su deseo de santificarse, de la querida humildad, de la convenientísima humillación, y le contesté, dándole la enseñanza que ella al punto siguió. Le dije, hija, ¿cuántas son las bienaventuranzas? 8, me contestó. Muy bien has dicho, le repliqué. Pero nosotros los pecadores nos conviene cumplir 9. Y así, adivina cuál es la novena. Ella sonriendo me dijo que no la sabía. Entonces se le dije en estos términos. Bienaventurado aquel sobre quien todos montan, porque esa es el alma que más penetra en el corazón de Dios. No necesitó de más explicaciones para que esa alma dócil me hiciera el propósito de dejarse hacer del señor inspector cuantas humillaciones se le ocurrieran. Y efectivamente esto fue para la buena Julia el principio de muchas que soportó pacientemente, sin tomarse ningún desquite, hasta venir a parar a un puesto inferior al que había tenido siempre en el magisterio. Por supuesto creo que no le ha pesado, porque ha probado las fruiciones con que Dios regala al que por su amor se deja humillar y se pone bajo los pies de todos. Desde entonces enseño a mis hijas esta bendita bienaventuranza que tanto nos asemeja a Jesús y que tanto nos hace ganar en las vías de la perfección, entre selvas y tragadales. Salimos de Yerumal y como al fin caminábamos por caminos desconocidos, sufrimos un poco y no hicimos la jornada que todos suelen hacer, pero al día siguiente llegamos a Cunguital, en donde fuimos muy bien atendidas por la familia Berrío, a quienes nos recomendó el señor cura Padre Rojo. También allí hice una habladita a las gentes y a algunos de los asistentes se les ocurrió hacer una colecta y se recogió algo con lo que pudimos ayudarnos al viaje. 3 días, si no recuerdo mal, estuvimos allí esperando que hubiera canoa en el río para bajar a Cáceres y con otra jornadita nos pusimos en Valdivia, a donde a poco de llegar tuvimos canoa que enviaba nuestro bienhechor de Cáceres, don Pablo Cuartas. La bajada del Cauca es peligrosísima, sobre todo en el sitio denominado la iglesia. Ha tragado el vórtice que allí se forma muchos pasajeros. Sin embargo, como siempre me hago la ilusión de que nada nos sucede, no tuve ninguna inquietud en nuestra navegación. Y digo ilusión en lugar de confianza porque, aunque aquella se funda en esta, es un poco loca, pues nunca me figuro que si caigo en un río me ahogo, ni si me voy por un desfiladero me desnuco, ni si en un mar me hundo, sino que en mi imaginación parece que existiera la convicción de que todos estos peligros es salir ilesa, y por eso siempre me he puesto en ellos sin miedo y bendigo a Dios por tal ilusión, porque sin ella quizás habría dejado algunas empresitas que han redundado en gloria de Él. En Cáceres nos hospedamos en casa de la señorita maestra y fuimos muy atendidas por don Pablo, mientras que disponíamos lo necesario para meternos en la trocha. Uno de los preparativos fue conseguir un buey para atravesar en él lo menos malo de aquella vía, porque al decir de todos, las mulas se atollaban y solo un buey muy fuerte podría sacarme de aquellos barrizales y honduras tan terribles. De una finca de don Pedro Nelo Espina
me proporcionaron uno enorme con sus aperos y jolones. Después de pasar en canoa el bravo Cauca y el Tarazá, que tampoco es manso, en una caseta de campo me ayudaron a subir al enorme buey y para alcanzar a montar hubo necesidad de subirme entre muchas personas a un cerco para de él caer sobre mi nueva cabalgadura. En nombre de Dios y muy agradecida a esas buenas gentecitas que lucharon con esta mi pobre humanidad hasta dejarla casi inmóvil, a merced de lo que un buey quisiera andar. Extraño en aquellas selvas y tragadales que de solo verlos ponían espanto. Dios mío, solo por amor tuyo y por tus almas tan amadas puede hacerse la hazaña de ir a Uré por aquella vía, y en general en cualquiera, porque es el caserío más inaccesible que puede imaginarse nadie. Aquello era una pesadilla. Aquí fue en donde Abel, nuestro peón, mostró un heroísmo inconcebible en guardar mi pobre persona de cuantos peligros se presentaban, alzándome con fuerza que él mismo creía que no podía sacar de su gastado organismo y sometiéndose él mismo a los peligros más inminentes por salvarme de ellos. Llegó a amanecer sentado en una piedra al pie de un río, en aquel bosque lleno de fieras que pudieran despedazarlo, por hacer guardia a nuestras bestias, a fin de que en la noche no se fugaran. Dios mío, cuánto le debemos a este pobre muchacho y cuánto debemos pedir al Señor por él. Y no fue una sola vez que se puso su vida de modo grave por quitarnos a nosotros peligros. Fue aquello constante mientras hicimos aquel terrible viaje. Con ningún dinero se había podido pagar el servicio de este joven y ni él pensaba en la remuneración. Era puro celo por escapar nuestras vidas. Sé tú, Señor de mi alma, el pagador de este servicio, y no permitas que él pierda su alma. Dale en el cielo la recompensa al siervo fiel, y durante su vida no permitas que siga el camino del mal. En Uré. Llegamos a Uré, de donde había salido hacía 3 años. Y qué hermosa sorpresa, Padre mío. Verdaderamente las hermanas habitaban en el mismo desmantelado ranchito en el cual dimos principio a la cristianización de aquel caserío de paganos. Ranchito feo, desmantelado y casi caído, en el cual habían las hermanas hecho muro para su dormitorio, pegando periódicos con engrudos sobre las cañas y varas que cercaban la piedrecita, dejando toda facilidad para que los curiosos negritos vieran cómo dormían las hermanas. Guaitarán, hermana dormida, como decían ellos. Pues a fuerza de poner y superponer periódicos y revistas que por fortuna de cuando en cuando, pero en mucho número, les mandaban de Medellín, habían hecho un muro muy resguardado y hasta bonito. Dios mío, qué recuerdo los que inspiras a los que por amor han dejado las comodidades de la vida civilizada para ir a buscarte las almas, encanto de tu corazón. Aquel dormitorio que era la única clausura era un encanto y en él se había hecho lugar para todo cuanto necesitaban las felices misioneritas que solo buscaban cielo ancho para sus hijitos de las selvas. Dios me las conserve siempre tan hermoso espíritu. Mientras las misioneritas estaban, como las había dejado hacía 3 años, en su pobreza y condiciones de vida, los negritos se habían cristianizado hasta ver con suma alegría de mi alma que cada día el Santo Padre Patricio repartía casi lleno un copón de formas. Dios mío, ¿qué era aquello? El Señor Hilario, antiguo representante del sacerdocio pagano que había dejado de desempeñar sus funciones supersticiosas, había muerto cristiano después de comulgar muchas veces y había sido reemplazado
en el pueblecito por el Santo Padre Patricio, sacerdote católico de la Congregación Alemana del Divino Salvador. Las grandes y casi inconcebibles privaciones de las hermanas habían sido compensadas con aquella pesca de almas cuyo número quizás ascendía a 3000. Dios mío, y ya había culto a Dios en donde antes se le tributaba al diablo. Era de ver el amor de esas pobres gentecitas y su fervor. Vi escenas que me hicieron llorar muchas veces. La madre San José, como era su deber, había ido desprendiendo a los negritos de sus prácticas y fiestas paganas, restos heredados de sus antepasados de África. Y en todo la habían complacido estos queridos hijos. Pero quedaba en las ancianitas un tal dolor de sus fiestas antiguas que varias veces se me presentaron a pedirme que le dijera a la Madrecita San José que así como ellas le habían dado gusto en todo, les volviera a conceder sus fiestas y que especialmente les diera las del diablo. Ante semejante propuesta, envuelta en lágrimas y sollozos ahogados, me conmoví profundamente y abrazando a las ancianitas les dije: yo también sentía mucho esta pena que ellas tenían y que quisiera llorar con ellas, pero ¿qué les haría hacer unas fiestas muy bonitas a la Santísima Virgen en lugar de las que de ellas, porque esas eran pecado? Pobrecitas, no me quitaban la razón, pero lloraban inconsolables. Lo que es el corazón humano y lo que se pega a las almas, la superstición. Un mes entero me estuve gozando de aquel edén, de ver los negritos antes tan fieros convertidos en mansísimas ovejitas. La obra de la gracia había sido, pues, admirable y jamás alcanzaremos a comprender todas las murallas de oposición que el diablo le puso, pero todo lo supera el amor de Dios a las almas. A las hermanas las encontré en tanta paz y amor de Dios que fue un consuelo. Sin embargo, vi allí por primera vez una cosa que después he podido observar muchas veces: el cómo se estrecha el círculo de los pensamientos de las personas cuando carecen del medio civilizado, así en absoluto. Fue mi gran extrañeza el que las hermanas no pudieran hablar ni pensar sino del estrechísimo círculo de las ideas de aquel pueblito, y cada idea les era de grandísima trascendencia, de modo que ligeros disgustos de los negritos entre sí los tomaban como cosas grandísimas, y aun algunas diferencias de carácter habidas entre ellas como un natural, pero todo vencido y arreglado con la mayor prudencia, que se les hacía pecados grandísimos, objeto de mi atención constante. Tuve que hablarles claro después de que comprendí en lo que consistía la cosa, y reírme a más no poder, y solo si después de muchos días vinieron a ver esas majaderías como cosa de poco momento. Después he vuelto a observar el mismo fenómeno al visitar otras misioncitas. Por eso he pensado que deben cambiarse un poco algunas hermanas, sobre todo las superioras, porque se van haciendo cada vez menos hábiles por la estrechez de que vengo hablando. Uno de los anhelos de mi alma. Allí por primera vez exterioricé de modo serio uno de los anhelos que mi alma abriga desde que he visto y sufrido la necesidad en las misiones. Hablando con el padre Patricio, hombre apostólico y ejemplar de misioneros, sobre las privaciones de las pobres misioneras y especialmente la condición de tener
que carecer mucho de la Sagrada Comunión, por más que se procure que no les falte sacerdote. Le pregunté cómo le parecía a él la idea de proponer a Roma la licencia para que las religiosas, puestas en tal necesidad en el mundo, tuvieran la facultad de darse a sí mismas la Sagrada Comunión, y así, aunque el sacerdote no pudiera asistirlas constantemente, tendrían su comunión tomándola todas las mañanas con unas pincitas de oro y con la mayor reverencia. Este padre se entusiasmó y lo vio muy puesto en razón, puesto que en casos excepcionales la Iglesia lo ha usado así, y también en los primeros tiempos del cristianismo llevaban los que tenían peligro del martirio una forma consigo a fin de comulgársela en el momento de ser sacrificados. Esta alegría y entusiasmo del buen padre fue para mi alma como bálsamo que me confortó, y verdaderamente cada día siento más honda la necesidad y también la convicción de que esto llegará a suceder porque nuestro Señor lo desea y Él sabe buscarse medios. Habían sufrido tanto esta terrible privación de las hermanas de Ure que bien palpaba del padre la necesidad. Y no solo encontré adelanto espiritual en aquel caserío, sino que había pan porque los negritos, a la vez que se hicieron cristianos, se hicieron trabajadores y la agricultura ya estaba bastante desarrollada, gracias a Dios. Iba a dejar a la madre María Mercedes en cambio de la madre San José. Pero ese secreto tuve que guardármelo mientras se llegaba el momento, porque los negritos hubieran hecho quién sabe qué cosas por no dejarla sacar. Ya en vísperas de salir dije que me traería una hermana y esto solo fue causa para que todos se me abocaran a oponerse. No les dije sino que una cualquiera, y sin embargo no consentían porque al analizarlas encontraban que cada una les hacía más falta. Al llegar a la hermana María de la Inmaculada, creí que la elegían para mi compañera de regreso porque ya les había oído decir que era muy brava, pero me equivoqué porque apenas la propuse me dijeron, esa no, porque es muy guapa y hace falta para los pelados. Total, que no querían que me trajeran ninguna y se sentían en verdadera dueños de ellas como hijos apegados. Solo en la víspera pude decir a quién me traía y tuve que pedirle al corregidorcito que guardiara la casita, porque tenían el complot bien formado de presentarse a impedir por mal y con lágrimas la salida de la madre. Sentimientos al salir de Ure. Por la mañana salimos tarde por estar en la salida de otras hermanas que se iban por primera vez a excursionar a lo largo del San Jorge. Fue una impresión la más tierna ver partir a aquellas hijitas de mi alma en una canoita que llevaba izada una banderita blanca con una imagen de la Santísima Virgen, ellas cantando nuestro himno. Entramos alegres al barco a remar, con una voz conmovidísima por la emoción del momento. Nos acompañaron al verlas partir al puerto de Loré algo más de 200 personas que admiradas lloraban. Cuando ya la canoita, resbalando por encima de aquel majestuoso río, se perdió de nuestra vista, volvimos los ojos encharcados hacia el pueblecito que esperaba ver también nuestra salida. Dios mío, lo que entonces sentí. Imposible, Padre mío, decirle qué mezcla de dolor, agradecimiento, ternura, celo y fervor oprimía en mi alma.
como es, Dios de mi corazón, que concedes a una pobre mujerzuela pecadora consuelos y grandezas tantas. Las pescadorcitas que partían por primera vez por encima de las aguas del furioso Uré y que enseguida navegarían en San Jorge en el mismo Cayuquito, permanecerían 1 o 2 meses recorriendo lo largo de aquel río y saltando los caseríos en donde, debajo de la fronda de los árboles o en techos abandonados, armarían su tienda para llamar a los pobrecitos salvajes que en tiniebla del alma necesitaban la luz. Ay, y esa luz la llevaban mujercitas tan débiles, navegando en embarcación insignificante para cualquier ola del río. Ay, iban tan repletas del amor de Dios cuanto desprovistas de medios humanos. Al entregarles 5 pesos que había en la casa, les dije: esto es, hijas, para el caso extremo de una enfermedad o cosa parecida. De otro modo, esto no puede gastarse porque la renta de que serán los gastos de esta casita en el mes que entra. Cuidado pues con gastarlos, sino en el caso extremo. Así que deben volver con ellos y han de vivir con lo que Dios les dé por allá, porque Él sabe nuestras necesidades. Con esta frase en los labios todavía les di la bendición y partieron alegres y conmovidas. ¿Quién creyera, Padre de mi alma, que la excursión duró 2 o más meses y que después de trabajar y sembrar con indecibles dificultades, regresaron trayendo 7 pesos y sin haber pasado un solo día de hambre? Sí, unos ingenieros con quienes toparon allá en una de sus misiones le regalaron los 2 pesos que trajeron de más. Las gentecitas en donde llegaban a darles luz le daban en cambio del pobre pan de su mesa. Bienaventurados los pobres, dijiste, Jesús mío, y bienaventurados los pies de los que evangelizan la paz, dicen los sagrados libros. Bienaventuradas mujeres estas, a quienes Dios ha permitido sufrir un poco por Él, y a quienes Él ha mantenido con su amorosa providencia. Llegadas al rancho, nos despedimos de las que quedaban. La hermana María Mercedes enferma en la casa y ya las cabalgadoras estaban listas. Quizás serían 1000 las personas que nos siguieron por la trocha, llorando a los gritos y suplicando por que les dejaran a la Madre San José. Parece increíble, pero es la verdad, que casi todo el pueblo nos acompañó por más de una legua de trocha, dando alaridos de dolor y de reclamo. Qué corazón tan duro el de la Madre San José. Iba serena como si estuviera dormida. Yo lloraba con disimulo. Pero mi alma se inundaba cada vez más en aquel dolor de darles esa pena a esos pobrecitos y de dejar las hermanas de nuevo en aquellas selvas. La vida de mi corazón iba por el San Jorge, acompañando a las que, cual peregrinas, no sabían en dónde iban a poner su tienda de apóstoles. Del fruto espiritual de aquella jornada, Dios fue testigo, y los felices habitantes de las márgenes de San Jorge, que desde entonces dieron asilo en sus almas al amor de María, e inició el cristianismo sus bellezas en esos corazones. Por un mar de pantanos. Nuestro viaje, después de que nos despedimos de los queridos urezanos, por allí no lejos del río Man, si mal no recuerdo, fue terrible, porque de allí comencé a indisponerme y la fiebre no se hizo esperar. La trocha en nada había cambiado, y los barrizales
eran como mares de cieno casi impasables. Ya no llevaba buey, porque el devolverlo a su dueño montó en él una pobre mujer y se despeñó y se mató. Por lo cual las hermanas cogieron miedo y determinamos que, aunque demoráramos mucho en la trocha, habían de salir caminando ratos a pie y ratos a mula, según el estado de la trocha. La primera noche pasamos en un ranchito medio caído y habitado por una familia pobrísima, en donde los vientos de huracán de la noche tenían franca entrada hasta la casita de palos, en donde me subieron, prefiriéndome por estar enferma. Las demás se tiraron en un suelo húmedo. Toda la noche tuve fiebre muy alta, pero por la mañana había bajado un poco, con lo cual volvimos a emprender el viaje, pues no había modo de quedarnos en aquel sitio. Ya a las 10 de la mañana mi fiebre marcaba algo así como 40 grados, y el camino que hacía por toda la corriente de un río heladísimo y muy malsano para tomar de nuevo la vía de la trocha era menester subir un barranco. Bien que si la mula era capaz de saltar conmigo encima, yo no resistiría el salto por tener la cabeza sumamente tonta. Determiné bajarme por parecerme preferible hundirme un poco en las aguas del río a bañarme completamente con la caída de la bestia. De modo que llamé a Abel y me bajó, quedando mis piernas hasta las rodillas dentro de la corriente del río. Sentí como si me introdujeran por dentro de la médula de los huesos unas saetas encendidas. Sin embargo, subí a ayuda de Abel y de la hermana el barranco y volví a la mula así mojada y sin ver casi el camino porque la fiebre era muy alta. Sin embargo de esto, Padre mío, mi alma estaba inundada en un mar de dicha. El pensamiento de Sabrita Duré y de la idea de que Dios me permitiera hacer alguito por las almas era bastante para mantenerme en dicha constante. Solo cuando no se sufre se siente la pena honda de un destierro sin consuelo. No recuerdo cómo pasamos la noche en este día, pero debió ser en pésimas condiciones porque aún no habíamos salido de la trocha, según mi recuerdo. Pero hubo un instante en que era imposible ir a caballo y nos desmontamos para caminar algo. El pobre Abel me llevaba de la mano y mientras tanto las bestias que presentían que no estaba lejos del yerbal se nos fueron como ventarones según era la carrera. Pobre Abel nos dejó en aquel mismo sitio para irse en seguimiento de las bestias, pero el camino era un verdadero mar de pantanos hondos y la pobre madre San José que me llevaba de la mano no podía darme ayuda suficiente para sacar las piernas dentro del pantano, por lo cual no pude menos de acostarme cuán larga era sobre aquel barrizal. Solo la cabeza me quedó en seco porque la madre San José me metió las manos para sostenérmela. Allí tendida en medio de la oscuridad del bosque con fiebre altísima, viendo llorar a la madre y sin ningún recurso para salir de tal apuro, creí mi deber dejarle comprender a la madre para que no se afligiera un poco de lo que pasaba por mi interior. Sufrir produce fruición. Ya dije, si fuéramos de un amor tan encendido como el de San Francisco Javier, aquí habríamos de exclamar con él: basta, Señor, no me lo des todo aquí, déjame algo de júbilo para el cielo. Entonces me cupo
el hacer una explicación a la hermana de este Espíritu del Santo y la distancia a que nos hallamos de tener un amor semejante. Por supuesto, nuestras reflexiones, aunque hechas en voz muy apagada por el desaliento y la fiebre, la hermana se reanimó y esta pobre criatura, que tan indigna de sufrir estas cositas por Dios, se sentía naturalmente descanso de la inquietud que me daba ver sufrir a la hermana. Poco habíamos adelantado, quizás algunos 80 metros de camino, a las 2 horas, cuando regresó el pobre Abel con las bestias, y ya pudimos ayudarnos de ellas, después de pasar otros trayectos no muy cortos de barrizal, en los cuales no nos atrevimos a entrar en las bestias. Por supuesto que con la ayuda de Abel podía moverme un poco más. A las pocas horas vimos un abierto en la selva, lleno de sol, que nos llenó de alegría. Era la finca del Guámaro de don Pablo Cuartas, a la que puse la sonrisa, por al oír a la muy satisfecha con que nos miramos. Al ver aquel campito de sol y saber que ya la trocha había tocado a su fin. Bendito sea mi Dios, que aunque mal la habíamos pasado vivas, nos dijimos. En cuanto al alma, Padre mío, nada hay que decir, porque ya sé que sufrir estas cosas por las almas produce un tal fruición que alivia el espíritu y lo hace exclamar así como San Francisco Javier. Y si el santo, siendo un sacerdote y hombre de mucho valor, sentía grande el sacrificio de que Dios le permitiera sufrir por su amor, ¿qué no debiéramos sentir nosotras con tantos títulos menos a esta gracia? Por eso bendijimos al Señor con toda nuestra alma. Y no es que no sienta la pena y el dolor físico, no, mi buen Padre, se siente con toda su fuerza. Es que la aflicción interior toma de sí mismo sentir un motivo de fuerza mayor. En Cáceres y con fiebre. Llegamos a una casita en donde pudimos bañarnos los pies y cambiar la ropa, y en donde las gentecitas nos prestaron toda clase de auxilios en la medida de su pobreza. Aquella noche mi fiebre fue con terrible delirio y muy fuerte. La pobre madre San José temió mucho por mi vida y la vi entristecida, pero guapa como ninguno. El huracán, como en la casita de la trocha, bramaba por entre los palos del cerco del cuartico que ocupábamos y me hería como si fuera de púas. La madre sentía eso más que yo, quizás porque estaba con mejor cabeza. En fin, aquellas noches de fiebre fueron sin duda duras, pero con la gran compensación de que eran fruto de los pequeños servicios que prestábamos a las almas. Además, eran de pura voluntad de Dios, porque Él pudo hacer, como había hecho en otras 1000 ocasiones, que pasáramos la trocha sin las consiguientes penalidades a esas tierras tan fieras. Y eso lo sentía muy dentro de mi alma, y así como Jesús no quiso hacer el milagro de que no le dolieran los azotes, ni le hirieran su santísimo cuerpo, así no quiso hacer Él de la trocha y el clima no nos ofendiera. Así se unía nuestra voluntad a la de Dios. Muy bien. En la última noche del rancho de la sonrisa, la fiebre fue muy leve, pero tuve al principio de ella temor especial de no poder llegar a la Beiba a asistir la muerte de mi madre, la hermana María del Sagrado Corazón, y sintiéndome muy apretada el alma acerca de esto, rogué al Señor que me dejara llegar viva. A esto respondió el Señor misericordiosamente, poniendo en mi alma el conocimiento de que llegaría a la Beiba y de que moríamos al mismo tiempo mi madre y yo.
Quedé muy inundada en goce amoroso y pasé la noche del mismo modo. Creo ya haber dicho en su lugar cronológico el cómo me explicó un sacerdote el por qué esto no se cumplió tal como Dios me lo hizo conocer. Por eso no digo más. Al día siguiente, ya muy mejorada de las fiebres fuertes, vinimos a Cáceres en donde la vida se nos volvía ya lecho de flores. Dios mío, pensar que en Cáceres habíamos de temperar. ¿Quién lo creyera? El pésimo clima de Cáceres al lado de la trocha de Uré y del mismo Uré es un temperamento. Así es la vida. Con don Pablo y la señorita maestra nos parecía la vida ya cambiada. Al menos teníamos recursos. Sin embargo, como mi humanidad todo lo vence por lo pesada, quebré la mejor camita que tenían allí y hubo de dormir en una colocada en sitio húmedo y fétido, y como estaba clavada era imposible moverla. Total, que cuando ya me sentía muy mal por la humedad, pasaba una sillita en la cual cabía malamente y allí pasaba sentada las fiebres fuertes de aquellas noches. Sin duda, nos estuvimos en Cáceres 8 días medicinándonos y luego emprendimos la trocha que las gentes sanas atraviesan ordinariamente en 3 días a caballo, en la cual no sé cuánto gastamos, porque ya venía también la madre San José con fiebre y las lluvias y tempestades nos quitaban los raticos en que las fiebres nos permitían andar. Dios mío, qué noches aquellas, y ya Abel tampoco se sentía muy bien. Al fin, después de no sé cuánto tiempo, no lo recuerdo, llegamos a Valdivia o Conguital, en donde estuvimos las dos en cama, consiguiendo un poquito de mejoría para poder arrimar a Yarumal. Allí, en casa de las madres capuchinas, mucha caridad y buena voluntad, de modo que nos dispusimos a emprender viaje como en 5 días. Llegada a Dabeiba. Con una hermosa mañana salimos de Yarumal, pero al atravesar los llanos de Cuibá, el intenso frío sin duda me hizo subir una fiebre que sin duda pasaba de los 40 grados. Sobre la mula, muy arropada, pasé la mayor parte de aquel día y el pobre Abel a un lado para no dejarme caer. Pero cuando ya el dolor en la cintura se hizo fuerte, no pude menos que suplicarle que me bajara y en un pradito me acosté al sol, aprovechando la sombra que me hacía la mula. Dios mío, lo que eso fue, y mientras tanto la madre San José quería moverse algo y no podía literalmente por el estado de debilidad que traía y en que la habían dejado las fiebres de la trocha. Llegamos a Santa Rosa un domingo como a las 2 de la tarde y llamó la atención de las gentes en el mercado ver un bulto envuelto literalmente todo en cobijas gruesas sobre una mula que se dirigía sola por la plaza. Un sacerdote nos indicó por dónde debíamos seguir al hospital de las hermanas capuchinas. Allí fuimos recibidas con mucha caridad y el médico nos preparó para seguir, después de otros 8 días de demora. De modo que, saliendo por Belmira, para no llegar a Medellín, llegamos a Dabeiba después de 2 meses, si no recuerdo mal, de haber salido de Uré.